Dios mío, vamos a meditar en tu palabra y necesitamos, Señor, que nos bendigas, que prepare nuestro corazón y que como tierra fértil, Señor, esta semilla caiga, Señor, y produzca fruto de unos corazones arrepentidos y sinceros que se quieren consagrar a ti, Señor, para vivir toda la eternidad contigo. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones y nuestro entendimiento. Y la iglesia dice amén. Amén. Gloria al Señor. Leamos la palabra de Dios. Lucas 3:16 dice, vamos de pie. Lucas 3:16. Vamos a leer la palabra bendita del Señor. Amén. Vamos a estar de pie, princesa. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Jesús dijo, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido. Amén. Amén. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dando gloria a Dios se pueden sentar. Gloria a Dios. Aleluya. El fuego en la palabra de Dios tiene su relevancia en el uso que se le aplica. Pues podemos ver que no es solo simbólico, sino que también es literal. El fuego estaba presente en los sacrificios que se ofrecían a Dios desde el principio de las edades. Nosotros podemos mirar en Génesis capítulo 8 una manifestación del fuego literal. Esta primera referencia al fuego está aquí en los días de Noé. Dice el capítulo 8, versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Nosotros sabemos que holocausto es una ofrenda que es del todo quemada, es decir, que es quemada completa, no como algunas ofrendas que se sacaban partes. No, cuando la Biblia habla del holocausto, habla de una ofrenda que era completamente quemada. Y ahí vemos la primera gran referencia del fuego de Dios, del fuego literal, actuando para adoración a Dios. Noé ofrece un sacrificio, un holocausto, una ofrenda de olor grato. Después de que Dios había obrado en el diluvio, y esto sí que es importante, porque la palabra de Dios enseña a través del apóstol Pedro que el diluvio es una simbología de lo que hace el bautismo. Así como la tierra en aquel entonces fue lavada por el agua, de la misma manera nosotros somos lavados por las aguas del bautismo. Por eso es importante y es necesario, porque el Señor dijo claramente que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no lo haga será condenado. Esta es la verdad de las Escrituras. Pero hermano, es interesante que después del diluvio se necesita un sacrificio. Después de haber sido salvados, lo menos que nosotros podemos hacer es presentar nuestras vidas en un sacrificio vivo y agradable al Señor. Es nuestra obligación. Después del diluvio, lo que hizo él fue ofrecer una ofrenda del todo quemada, enteramente quemada.
cuando nosotros nos entregamos al Señor y somos bautizados en su nombre, nosotros debemos entregar nuestra vida completa, hermano. Enteramente al fuego del Espíritu Santo de Dios para que tome posesión de nuestras vidas. El segundo énfasis que quiero tomar está en Éxodo capítulo 30, hablando del altar del incienso. En Éxodo capítulo 30 está toda la ley que tiene que ver con esto. Mire que es interesante los usos del fuego. Primeramente en el altar. Usted sabe que hemos estado enseñando acerca del tabernáculo. Y en el tabernáculo de reunión el primer mueble que se encuentra es el altar de bronce. Es allí, hermano, donde se ofrecía el sacrificio. Así que para entrar a la presencia de Dios es necesario ese fuego, sacrificio en fuego. Pero está el otro uso que tiene que ver con el incienso. En el versículo 6 ahí del capítulo 30 dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Amén. Así que el incienso estaba presente a la entrada del lugar santísimo. Estaba ahí inmediatamente cerca a la cortina, al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo para entrar directamente al arca, que es donde está la presencia de Dios, la manifestación gloriosa de Dios. Allí estaba. Así que para encontrarse con Dios hay que quemar incienso. Ese era el sacerdocio santo y es parte del sacerdocio del creyente. Todas las mañanas y por las noches se quemaba incienso. El fuego estaba allí presente. Amén. Amén. Y la tercera referencia la vemos en Levítico capítulo 13. Levítico esta referencia habla de que el fuego era utilizado para quemar las impurezas. Dice el versículo 52: será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino o cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Amén. Al fuego será quemada. Eso dice Levítico. La ley sobre la lepra. ¿Sí? El vestido se quemaba, ¿sí? Luego se lavaba y se dejaba 7 días encerrado. Y si todavía se veía señas de la plaga, se seguía poniendo al fuego. Muchas personas tienen problemas de vicio, de pasiones, de deseos negativos, de pecado, de malos sentimientos, y llevan años luchando y luchando con eso. Están en una congregación, están escuchando la palabra de Dios, vienen, se congregan, adoran, cantan con nosotros, vuelven, entran, salen allí, mantienen su vida para allá y para acá, pero siguen con el mismo problema. ¿Sabe qué les hace falta? Fuego. Fuego, mi hermano. Le estoy mostrando estas 3 grandes referencias literales de la palabra de Dios al fuego, porque el fuego representa el Espíritu Santo de Dios manifestado en la vida del creyente. Y estamos viendo las 3 grandes referencias principales del fuego en la administración a Dios. Primero, en el sacrificio. Todo sacrificio se quema con fuego. Y usted no puede tener una vida sacrificada y sometida a Dios si no es por el Espíritu de Dios. Porque los que andan en la carne y piensan en las cosas de la carne, hermanos, no se someten a Dios ni tampoco pueden. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas
nosotros. Cuando hablamos del incienso, que representa todas las oraciones de los santos, hermano, si hay que quemar incienso para poder entrar al lugar santísimo, eso nos deja saber que nuestras oraciones no serán escuchadas en el cielo, sino llevan el Espíritu. Él lo dijo claro: nadie puede decirle a Jesús Señor sino por el Espíritu. Eso no es el mismo Señor que dice el borrachito, el tendero, el de por allá. No, ay, mi Señor. No, yo creo mucho en el Señor. No, hermano, el verdadero señorío de Jesucristo no se puede declarar si no es por el Espíritu. Una verdadera oración no se puede hacer si no es por el Espíritu, porque queremos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe por qué hoy en día estamos viviendo un cristianismo tan mediocre y no podemos ver los milagros que vieron los apóstoles, que vieron aquella gente cristiana que ponían los enfermos ahí tirados junto al camino para que la sombra de Pedro los sanara? Aquellos que llevaban los paños de Pablo. No, con esto se secó el sudor el predicador. Con esto es suficiente para que ocurra un milagro en un enfermo. Eso no lo podemos ver ahora, porque no hacemos oración con fuego, hermano. Amén. A la iglesia le está haciendo falta fuego. Unas oraciones vacías. Hermano, hoy en día las congregaciones están llenas de cantantes. Y canten, y canten, y canten, y canten. Póngase a ver, hermano, Dios no en la iglesia, en los ministerios, hermano, cuando habló, hizo referencia a música. Solamente habló por allá del don del salmo. Pero hoy en día quieren construir hasta ministerios de alabanza. ¿Sabe para qué? Para entretener al pueblo, para hacer el mismo show. Hoy en día para que la gente se sienta bien hay que montar un show de alabanza. No, es que tenemos que tener todos los instrumentos, es que hay que ponerles hasta luces, hay que ponerle un escenario como si fuera un concierto. Pero mi hermano, la palabra de Dios dice claramente: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de su beneficio. Nosotros no le cantamos a Dios por un show, le cantamos porque perdona nuestros pecados, porque sana nuestra dolencia, porque es capaz de nuestras vidas, hermano. Una verdadera adoración. Dios no anda buscando cantantes ni gente que le monte un show. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La iglesia no puede, hermano, ponerse en la situación mundana que estamos viendo hoy, en que todo show, toda corriente y todo movimiento mundano lo queremos introducir, y que para ganar a la juventud. Eso es mentira del diablo. Nosotros no nos podemos estar convirtiendo al mundo. Que se conviertan ellos a ti. Hay unos predicadores retorcidos ahora que dicen: no, es que Pablo dijo que como yo me hago a los judíos para ganar a los judíos, y entonces me hago a los gentiles para ganar a los gentiles. ¿Quién le dijo que Pablo se ponía en la mundanalidad de los gentiles? No os conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo nosotros nos vamos a conformar, hermano? Pero todo eso procede de gente que no tiene el espíritu. ¿Por qué vemos el mundo plagado de doctrinas? ¿Por qué vemos, hermano, estos plagados de un poco de apóstoles y profetas que nadie los llamó, sino que se han autoproclamado? Porque, mi hermano, el cristianismo ha salido de la verdad que fue
vestido que estaba manchado con lepra, que la lepra significa y representa simbólicamente el pecado del hombre, que destruye, que mata. Dice que necesitaba estar el vestido bajo el fuego, continuamente el fuego, y se lavaba, y si había mancha otra vez, denle más candela. A ese cuero, tráigalo, dele más fuego, hasta que se desaparezca, pero no se lo ponga hasta que no se le quite. Eso era lo que decía la ley. Pero mis hermanos, ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Nosotros no queremos perseverar. Entonces, cualquier problema, cualquier situación, entonces, ay no, es que Dios entiende, es que Dios conoce, es que Dios sabe. No, mi hermano, métale candela a eso, porque uno no puede vivir con los mismos vicios, con las mismas pasiones, con los mismos deseos. Pasan años y usted no ha cambiado su conducta, sigue con el mismo mal genio, sigue con las mismas palabras de maldición, sigue con las mismas palabras obscenas, sigue peleando con su marido de la misma manera, sigue gritándole las mismas sandeces a sus hijos, sigue con los mismos conflictos con los vecinos. Es que a usted le hace falta el fuego. Falta el fuego del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 12, el versículo 29, dice que nuestro Dios es fuego consumidor, mi hermano. Es fuego consumidor. Y es que cuando la presencia de Dios está en una persona, consume todas las impurezas que hay en él. Dios, conociendo nuestra condición, nos ha dado su Espíritu para que podamos vivir una vida de victoria. Dios, sabiendo, mi hermano, nuestra carnalidad, nuestra naturaleza humana, nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer morir lo terrenal en nosotros. Lo que estaba predicando Juan es que Dios nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego es el que se necesita para orar, es el que se necesita para cantar, para adorar. Es ese mismo fuego el que se necesita en la oración, en la rendición, que derramemos nuestro corazón y lo quebrantemos. Es ese fuego el que se necesita, mi hermano, para el servicio a Dios. Es ese mismo fuego el que se necesita para predicar un verdadero evangelio, para llevar la sana doctrina. Mi hermano, si no fuera por el Espíritu de Dios, entonces, hermano, yo ya había diluido este evangelio y le estaría alcahueteando a los hermanos. Ay, sí, divórciense, que eso está bien. Ay, no, si no venga problema. Tranquila, vive en unión libre. Usted puede cantar, usted es profeta, sí, usted es evangelista. Pero, mi hermano, hay poder en la sangre de Cristo. Primero prefiero que me mate el Señor antes de tirar al piso la verdad de la doctrina. Que va, mi hermano, me armo de valor y del fuego del Espíritu Santo para resistir lo que está mal. Mi hermano, no vamos a, mientras el Señor me tenga aquí,
movió y le di una palabra muy bíblica, clara y contundente. Le dije, hermana, no tenga temor de las malas noticias. No tenga temor de las malas noticias. Y yo sabía que podría venir un decreto feo. Yo sabía que podía venir un decreto, hermano, pero sentí algo en mi corazón. Sentí algo en mi espíritu, en mi alma, que me dio una calma de que ya Dios había dado la respuesta. Le dije, hermano, no tenga temor de malas noticias. Hermano, y hablamos eso y después me enredé en tantas preocupaciones y haciendo una cosa y la otra, que ni siquiera llamé a preguntar cómo pasó todo, en qué terminó. Ya sentía paz, ya sentía tranquilidad, ya sabía que mi hermana estaba en victoria. ¿Sabe por qué? Porque mi hermano, el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu. Una persona que está llena del Espíritu Santo no tiene vacilaciones. Una persona que está llena y ardiendo en el Espíritu Santo, hermano, no tiene temores, ni angustias, ni depresiones, ni anda a merced del enemigo, hermano, esclavizado del estrés, de las pastillas y de cosas raras. No, mi hermano, cuando nosotros nos sometemos al Espíritu de Dios, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su poder. Lo que el diablo quiere es que nosotros apaguemos la llama del Espíritu. La gran derrota que el diablo le dio a la iglesia se la dio en esos siglos tercero y cuarto, cuando los cristianos dejaron de buscar el Espíritu de Dios. Y es donde nace el movimiento ecuménico mundial. Y después de 6 siglos se forma lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que no tenía nada que ver con la judía. La iglesia que nació en Jerusalén en el día de Pentecostés. ¿Todo por qué? Porque se apagó el Espíritu, mi hermano. Porque se apagó el Espíritu. ¿Y qué empezó a hacer? Lo que se llamó y que la Iglesia de Cristo. Entonces la Iglesia de Cristo se empezó a relacionar con el Imperio Romano. Tanto que llegó a desear ser cabeza del Imperio Romano. Tanto que al mismo Imperio Romano le llamaron el Sacro Imperio Romano, porque según tenía la santidad y la bendición de la Iglesia Romana. Y estos hermanos que abandonaron el Espíritu Santo y se metieron detrás de esos deseos que produce el mundo, el deseo de poder, el deseo de dinero, el deseo de placer, se abandonaron y llevaron a la iglesia cristiana a las cosas más bajas de la historia. Es por eso que tantos ateos, hermanos, y tanta gente intelectual denigra la iglesia. Ellos no la denigran, hermanos, por molestar. Hay evidencias reales de corrupción de la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Papas con prostitutas. Es más, esa fue una de las razones por las cuales tuvieron que tratar de reformar la iglesia e introducir el celibato. Porque habían, hermanos, grandes perversiones sexuales. Lo que no sabían es que esta gente, después de andar en la fornicación y en el adulterio, iban a terminar en la desgracia de la homosexualidad y de la pederastia. Hermano, hasta el siglo XV, cuando estos hombres empezaron a leer la palabra del Señor y a darse cuenta, hermano, de que las cosas no podían ser así. Y es que viene la reforma protestante. Y con este nacer de la reforma protestante, hermano, hay testimonio de reformadores que fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y todo este movimiento, hermano, fue que trajo
Porque hermano, nosotros no podemos hacer arder la llama del Espíritu si no escudriñamos la palabra de Dios. Porque este fuego no se enciende de cualquier manera. Este fuego solo se enciende como Dios ha dicho que se encienda. Amén. Estos hombres que empezaron a traducir las escrituras y a repartirlas en medio del pueblo, estos hermanos fueron los que trajeron el conocimiento y empezaron los primeros movimientos de aquellos que llamaron protestantes. Gracias a Dios, hermano, por el invento pues de la imprenta, que fue que facilitó también la distribución del Nuevo Testamento luterano, hermano, entre los alemanes. Pero este mismo movimiento se dio en diferentes naciones. Y vemos, hermanos, como en Ginebra, Suiza, nace la primera escuela pública. Y la escuela pública, hermano, no nació ni por los de izquierda ni por los de la derecha, por causa de la iglesia. Porque las mejores transformaciones del mundo lo han hecho la gente de Dios. Aunque el diablo quiera tapar eso. Y la escuela pública, hermano, no es ni de los socialistas, ni de los ultraderechas, ni nada de eso. Ni existía. Porque no había repúblicas. Todavía estaban bajo los imperios. Y resulta, mis hermanos, que esta gran escuela pública se formó para que pudieran los hombres aprender a leer y a escribir de manera que pudieran leer las escrituras. El conocimiento, que es el que nos da poder para entender. Porque no hay gloria mayor del hombre que el conocimiento de Dios. Estos fueron perseguidos, quemados, torturados por el movimiento católico de la Contrarreforma. Muchos de estos, aprovechando el descubrimiento del Nuevo Mundo y ese acercamiento de los españoles y portugueses y de los anglosajones que vinieron a estas tierras, se montaron en muchos barcos y vinieron. Y es así como fundan a Estados Unidos como una nación del libre pensamiento. Hermanos, esa es una de las riquezas más grandes que tiene esa nación. La libertad para adorar a Dios, que no la tiene en ningún otro lado. A nuestras naciones le impusieron la religión católica con la espada y la cruz. Así fue que Latinoamérica fue fundada. Por eso es que esto no se compone así nomás, porque el problema de Latinoamérica es un problema espiritual, hermano. Ha sido naciones consagradas a los ídolos. Colombia misma, hermano, y que consagraba el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted no sabe de dónde viene esa cuestión del Sagrado Corazón. Eso es un culto pagano bien antiguo. Todas estas naciones, hermano, viven esta pobreza, esta ruina miserable. No crea que es por culpa de Maduro. No. Los problemas de las naciones de Latinoamérica son problemas espirituales. Lo que hace a esta nación grande, hermano, son esa cantidad de personas que vinieron, que estaban llenos de un conocimiento de Dios que había sido oculto y cerrado por mucho tiempo por aquellos que decían ser cristianos. Estos reformadores empiezan a construir una nación donde cada hombre tiene que ser responsable de su búsqueda de Dios, de la educación de su familia y de su propio éxito personal, y no dedicárselo al gobierno. Es un país, hermano, donde cada hombre tiene que hacerse responsable. A Latinoamérica no nos gusta eso, a nosotros nos gusta siempre el caudillo para tener a quien echarle la culpa cuando las cosas salen mal. Los americanos, hermanos, son de una mentalidad diferente, porque vienen de una educación y de una formación diferente. Yo creo que ellos a veces tratan de comprar
comienza a cambiar, es porque empieza a hablar el idioma de ellos. Porque la forma de expresarse es una forma diferente. Cuando ya tú piensas en inglés, cuando ya tú hablas en inglés, entonces las cosas, hermano, es tan evidente que hasta en la traducción de la Biblia es tan evidente como aquel Salmo 126 donde dice, en la Reina Valera en español dice, cuando el Señor quisiera volver la cautividad de Sion. ¿Saben que en inglés dice, cuando el Señor hizo? Mientras nosotros estamos viviendo de la nostalgia, a ver si de repente en inglés ya dice que el Señor ya hizo la obra. Y que cuando el Señor hizo la obra, nuestra boca se llenó de risa y nuestro labio de alabanza. Amén. Créame, mi hermano, esto es un problema espiritual. Esto es un problema espiritual. No se puede salir de los vicios, no se puede salir de las pasiones, no se pueden romper las herencias generacionales, no se pueden romper las herencias de enfermedades, no se puede cambiar la comunidad si no hay un conocimiento claro de la presencia de Dios que transforma la vida de las personas. Amén. Y es por eso, mi hermano, que de allá mismo de los Estados Unidos de América nació un movimiento llamado el movimiento de santidad. Gente que entendió que ser cristiano no era simplemente decir yo soy de Cristo, sino gente que sabía que había que convertir su vida completamente al Señor. De este movimiento de santidad había un hombre llamado Carlos Barham, a quien Dios le reveló la necesidad de recibir el don del Espíritu Santo. Él estuvo enseñando estas cosas y dice por ahí que un hombre negro que era tuerto de un ojo, obvio, como no dejaban a los negritos estar en el lugar de los blanquitos, le tocaba que escuchar desde afuera. Pero la Biblia dice que la fe no viene por el leer, que la fe viene por el oír. Y este hombre se llenó de esa fe y de esa convicción. Y llegó, hermano, allá a California, hermano, predicando esta palabra de que todos los cristianos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Y se plantó en una iglesia bautista y empezó a predicarles, hermano, la necesidad de recibir el don del Espíritu Santo. Ustedes todos están perdidos aquí todavía, porque ustedes ciertamente se bautizaron con agua, pero ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Hasta el pastor se puso bravo, los diáconos se pusieron bravos, un poco hermanos se pusieron bravos, pero salieron unos cuantos ahí que dijeron, venga, hermano William, queremos que nos enseñe un poquito más de eso. Entonces se metieron, hermano, en una calle, en una casa en la calle Azusa, y empezaron, hermanos, ellos a escudriñar el libro de los Hechos, y empezaron a leer, y dice la Biblia que estaban ahí unánime juntos. Y cuando de repente vino del cielo el estruendo como del viento recio que llenaba en la casa donde estaban sentados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Y cuando esa gente leyó eso, empezaron a orar, Señor, hazlo otra vez. Señor, hazlo otra vez. Señor, hazlo otra vez. Y seguían leyendo las escrituras juntos. Y cuando llegaron a Hechos capítulo 8, y también se levantó, se manifestó el Espíritu Santo ahí en medio de los samaritanos, ellos seguían orando, Señor, hazlo otra vez. Señor, hazlo otra vez. Y siguieron leyendo las escrituras. Y cuando llegaron al capítulo 10, donde en la casa de Cornelio estaba él y toda su familia escuchando que Pedro estaba predicando, y mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esa gente empezó a clamarle, Señor, hazlo otra vez, Señor, hazlo otra vez. Y todos los que estaban con William Seymour fueron llenos del Espíritu Santo. Y desde ahí, hermano, comenzó el avivamiento más grande y la manifestación gloriosa del siglo XX de nuestro gran Dios sobre el pueblo que ahora nos hacemos llamar pentecostales. Pero estamos empeñados
Dios y todo ese poder, como con esta gente se empezó a manifestar otra vez los milagros del Señor y nace el pentecostalismo sencillo. 4 premisas fundamentales: Jesucristo sana, Jesucristo salva, Jesucristo viene y Jesucristo bautiza con espíritu y poder. Amén. Con esas 4 premisas, hermano, se levanta un movimiento grande y poderoso en el mundo. Gente, hermano, que empezó a ver los milagros del Señor y ciertamente se vio la sanidad divina. Hermano, aún gente manca le faltaba una extremidad y, hermano, los milagros del Señor les salía completamente. Gente, hermano, muerta que el Señor resucitó. Grandes milagros. Tenemos testimonios verdaderamente poderosos. Las bisabuelas de mi esposa contaban aquellos testimonios de andar con los misioneros cuando llegaron acá a Colombia, cuando estaba el hermano Dross predicando en el Valle del Cauca y todas estas cosas, hermanos, acontecían. La misma bisabuela de Judy fue sanada. Estando ella en el lecho, llegó un predicador que nunca le dijo que era del nombre, porque como ella era de la asamblea del movimiento, como ella era del movimiento misionero, de pronto no lo iba a recibir. Y el predicador le dijo, de ver que tenía una Biblia en su nochero: usted tiene la cura en la mano y se está dejando morir de una. ¿Cómo así? Pues sí, mire, usted tiene su sanidad en la mano. ¿O usted no cree que Jesucristo sana? Hermano, usted puede tener una Biblia en su casa llevando polvo, pero si usted no se convence de lo que dicen estas palabras, usted no es nada. Amén. Usted puede recitarme 600 escrituras, pero si usted no se las cree, usted no es nada. Usted puede decirme, no, es que yo conozco al Señor hace tanto tiempo, tengo 30 años conociendo al Señor. Pues tengo un testimonio real, un milagro, una manifestación de Dios en su vida. No me cree. Es una tradición como la católica, como la budista, como la que sea. La primera evidencia que usted tiene que tener es el día que usted recibió el don del Espíritu Santo. Porque es el primer día que usted supo, no porque le dieron un certificado, no porque le entregaron una tarjeta de membresía, sino porque Dios mismo le dijo, yo quiero que sea mi hijo. Amén. No es el leer lo que lo hace a uno, es el vivir. El vivir, hermano. Y cuando la bisabuela de Judy le dicen esto, dice al predicador, hábleme más. Hermano, le empieza a testificar y a hablarle estas poderosas palabras, los principios fundamentales de nuestra iglesia pentecostal. Nosotros creemos que Jesucristo bautiza con poder. Amén. Y que ese poder puede darle la sanidad porque Cristo sana. Amén. Y la señora se llenó de fe y de convicción. Hicieron una oración, hermano, y se paró de allí. Y fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, todas esas iglesias de por allá, del sur del Valle del Cauca, hermano, tienen sello. Y son cantidad de descendientes que ya van por la 6ª generación pentecostal, de los cuales hasta mi hijo es participante de una herencia de una mujer que creyó en la verdad de las Escrituras y del poder de Dios, hermano. Porque la fe no puede estar fundada en el conocimiento de los hombres, sino
necesitamos una fe como esa, porque ciertamente esta mujer antes decía que había creído en el Señor, pero Dios nunca se le había manifestado. Pero ahora, hermano, ella vino a creer, ella vino a sentir y a vivir la gloria de haber recibido el don del Espíritu Santo, y eso ha impactado 6 generaciones, hermano, y todavía el Espíritu de Dios está corriendo en la familia. Por eso, mis hermanos, nosotros aquí no podemos dejar de predicar esta verdad. Tenemos un problema los pentecostales en este tiempo, y es que los predicadores modernos dicen que ya no es necesario. Pero déjeme decirle, Jesucristo siempre es necesario. Jesucristo, pastor, ¿por qué dice que Jesucristo es necesario si estamos hablando del Espíritu Santo? Porque 2 Corintios 3:17 dice que el Señor Jesucristo es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y esa libertad de los hijos de Dios es la que necesitamos en nuestra vida. Ese es el peligro del pentecostalismo en estos tiempos. Por eso usted ve ahora que tenemos que lidiar con el asunto del divorcio. Hermano, ¿por qué en el tiempo de toda esta gente no lidiaban con el asunto del divorcio? Porque eso ya estaba claro, que cuando uno se casa es hasta que la muerte los separa. Eso ya estaba claro, hermano. Pero ahora estamos, ay no, pero es que si el hermanito, pero es que si esto y lo otro. Hermano, yo digo las mismas cuestiones que el Señor Jesús dijo. Si usted es del reino de Dios, hay quienes se hacen eunucos por causa del reino de Dios. No le ponga tanto parapeto a esto. Si, hermano, si no podemos vivir con otra persona, entonces nos quedamos solos viviendo para el Señor. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad del Evangelio. Pero nosotros en esta iglesia no le podemos estar contemplando. Alguien me dijo, pastor, pero es que usted es pastor y tiene que darle solución a la gente. Mentira del diablo. Yo no estoy para solucionarle vida a nadie. Yo estoy para predicarle la verdad del Evangelio, y usted se tiene que someter a la verdad del Evangelio. Yo no estoy para solucionarle problemas a nadie. Porque ¿qué quieren? Que yo le pueda decir cualquier cosa para tener excusa de decir, no, es que como el pastor me dijo, yo hice esto. No, cuando usted se vaya al infierno, se va a ir por su propia causa. Y el día que usted se vaya para el cielo, usted se va a ir por su propia causa, hermano. Porque usted es el que decide si va a creer o no va a creer. Usted es el que decide si va a obedecer o no va a obedecer. Si se va a entregar completamente a Dios o no lo va a hacer. Mi responsabilidad es tener cuidado de mí mismo y de la doctrina. Pero su responsabilidad es someterse a la sana doctrina. Y esta sana doctrina nos enseña que necesitamos ser bautizados en agua y ser bautizados en el Espíritu. Quiero terminar leyendo Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué quieren que yo me ocupe como pastor de esta iglesia? Ay, pastor, es que no me saludaron, es que a mí no me tienen en cuenta, es que ay, se dañó el aire acondicionado, está haciendo mucho calor, yo no me puedo estar ocupando de esa realidad. Ay, pastor, es los problemas de ahora, ay, es que a ella se le quema mucho el arroz. No tenemos tiempo para ocuparnos tanto de la carne, hermano. Compren una arrocera y ya. No podemos, hermano. ¿Qué clase de iglesia vamos a formar? Donde tenemos que estarle haciendo show y espectáculos a los hermanos para poderlos tener en la iglesia y que hay que entretenerlos. La iglesia no es para entretenernos, la iglesia es para edificarnos. Amén. Para perfeccionar a los santos. Amén. ¿En qué nos vamos a ocupar? Hoy en día hay que estar haciendo conferencias raras, que para que los hermanos le digan a la esposa que está bonita, que para que los hermanos, miren hermanos, que Dios nos ayude. Pero la palabra de Dios es clara, nosotros lo que necesitamos es el Espíritu. Si un hermano no ama a su esposa es porque le falta el Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor. Si el esposo es un tosco, Señor, llena de tu Espíritu a mi esposo. Es que es sencillo, pero como hay que ocuparse de la carne, porque yo necesito oír que me digan que este vestido me quedó bonita. Yo necesito que me pongan un like en el Facebook, porque yo necesito que la gente opine de cómo estoy. No, hermano. Amén, amén, amén. El ocuparse de la carne es muerte. Amén. Que tenemos que todo el tiempo estar ocupados, porque ¿qué están pensando los demás? ¿Y qué dirán mi vecina? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Es viviendo una vida aparentando lo que uno no es. Para agradar a gente que a uno ni le interesa. Hermano, yo prefiero agradar a mi Señor Jesús. Amén. Porque a Él sí le interesamos. Y le interesamos tanto que estuvo dispuesto a entregar su propia vida y derramar su propia sangre por nosotros. Y uno matándose la cabeza y que, ay no, es que yo necesito usar maquillaje porque es que los de allá dicen que tengo la cara muy lambría. ¿Qué le importa? Así es. Si te compras un vestido amarillo van a decir que ¿por qué no te lo compraste azul? Y si te pones en azul después dicen le hubieran metido una raya roja y te había quedado mejor. ¿De qué se va a ocupar usted? ¿De qué quiere que se ocupe la iglesia, hermano? Ay, pero si el pastor hiciera esto, si el pastor le pusiera moñito, no. Necesitamos que cuando el pastor predique que sea el Espíritu hablando. Amén. Amén. Así es. Que cuando adoremos aquí, hermano, no suenen tanto los tarros como suenen nuestras propias voces, nuestros propios corazones, nuestras propias almas, que tienen que estar agradecidas con un Señor que nos amó. Gloria a Dios. Oh, santo. Que tengamos, hermanos, en un corazón dispuesto para humillarnos en la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué esperar, hermano, la tragedia? ¿Por qué esperar las pruebas? ¿Por qué esperar, hermano, los ataques del diablo para rendirse a Dios? Cuando es doctrina fundamental saber que yo tengo que vivir en el Espíritu.
buscar las cosas del Espíritu y ocuparme en las cosas del Espíritu. Podemos madrugar a trabajar por plata, pero no podemos madrugar a la oración. Amén. Nos podemos trasnochar viendo una película, pero no nos podemos trasnochar haciendo vigilia. Amén. Hoy en día, vigilia, hay que llevar coro, hay que llevar equipo, hay que llevar comida, porque si no, esa vigilia estuvo mala. ¡Qué pastor tan hueso! Esa iglesia yo no vuelvo para allá, no, una vigilia que es pura oración toda la noche. Hay que hacerte unos pasabocas, hay que tirar una hamburguesita, una gaseosita, tenemos que poner una película. No, hermano. Porque la iglesia quiere ocuparse de la casa. Pero entonces, cuando los hijos caen en la droga, en el alcohol, cuando el matrimonio se rompe, entonces ahora sí, no. Que Dios nos ayude. Amén. Pero la iglesia del Señor tiene que despertar. Amén. Sí. Porque lo que le falta a la iglesia es el fuego. Amén. Yo quiero que hagamos una oración para pedir el perdón al Señor. Pero no espere que le pasen cosas malas, hermanos, para buscar a Dios. Necesitamos consagrar. Oh mi Dios. La Escritura dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y que no falte el ungüento sobre tu cabeza. Dios le dice a Moisés que todos los días había que llevar leña porque el fuego en el altar tenía que mantener ardiendo. Que no se apague. La oración del profeta fue esa: si mi vida es caña cascada, que no se quiebre, pero si es pabilo que humea, Señor, que no se apague.
declarando, Señor, esa unción que prometiste para este año, unción de cambios, de transformación. En el nombre de Jesús, yo declaro por la fe que hay cambio en la casa,